Ok, hola chicos, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar el tema de axila y para ello eh, vamos a tratar lo que es sus paredes o límites, los contenidos, finalmente los ganglios linfáticos, para entender más o menos la relación que tiene con el miembro superior. Me gustaría escucharlos. ¿Quién de ustedes me podría decir qué es o qué considera que es la axila? ¿Sí? La axila es el área bajo la articulación, a fines cuentas, ¿no? Del hombro. Pero no es tan simple como eso. Tiene forma de pirámide y es un área no simplemente definida por ello, esa es solo una definición general, sino de que está comprendida desde su vértice hasta su base por algunas estructuras anatómicas que vamos a ver más adelante. Entre estas, lo que vamos a encontrar va a ser músculos como sus límites principales. Luego, entre sus límites principales, lo que vamos a encontrar van a ser los músculos. Y como contenido principal está un plexo muy conocido por todos nosotros, que es el plexo braquial, que es el que inerva a todo el miembro superior. Entonces, pasando con lo que es la pared anterior. Está conformada por una aponeurosis superficial, una capa muscular superficial, una aponeurosis profunda y una capa muscular profunda. La aponeurosis superficial, y me gustaría que le echen un vistazo a esta imagen, básicamente va a cubrir todo lo que es todo. Va a cubrir el hueso, que vendría a ser nuestra clavícula, también, esta es una mejor idea así, va a cubrir el pectoral mayor y lo va a envolver. Es básicamente una cobertura fibrosa superficial, más que nada. Por otro lado, tenemos la aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda viene por debajo de la clavícula, cubre lo que es el músculo subclavio, va a cubrir el pectoral menor y va a ir hacia abajo. Tiene conexión con la aponeurosis superficial y con la aponeurosis propia de la axila, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta aponeurosis tiene una característica y es que tiene una apertura para el paso de la arteria y vena axilar. Sobre la capa muscular superficial tenemos como mayor y único representante al, al músculo pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo masivo, creo que es uno de los más representativos del miembro superior, aparte del bíceps braquial, y como todo buen músculo, está conformado y delimitado por inserciones, orígenes y acciones. Se puede dividir en dos porciones. Creo que hay unas bibliografías o literaturas que lo dividen en tres, pero tenemos básicamente dos fibras. Tenemos unas fibras claviculares y fibras esternocostales. De todas maneras, pueden ver que son casi tres divisiones de fibras y al final da un giro para insertarse en el húmero. Entonces, más que nada, las superficiales vendrían a ser las claviculares, las mediales son las esternales, y las inferiores son las costales. Pero vamos a utilizar o tener en cuenta estas dos inserciones como una sola, externo, costal.
para tener dos porciones. Entonces, ¿de dónde se origina el pectoral mayor? ¿Cuál es su inserción? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es su inervación? El origen, como hay diferentes porciones o fibras, tenemos de que van a ser de los 2/3 del borde anterior de la clavícula. Luego nace del esternón y de los 7 primeros costillas, o en realidad de sus cartílagos. Listo. Sobre la inserción se inserta en el labio externo de la corredera bicipital. La función que cumple es la de flexionar y aducir el brazo. Y está inervado por C5 y C6 en lo que es la porción clavicular, y en la segunda porción está inervado por C6, C7, C8 y T1. Listo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta, cuestión, inquietud, acotación? ¿Algo? No, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, pasamos por la capa muscular profunda. Antes aclarar que estas imágenes se las debo a mi compañera Grace. No tengo acceso al Complete Anatomy, pero voy a intentar buscar acceso para hacer unas clases un poco más didácticas, quizás presentar la aplicación y ello en clases más adelante, es probablemente miembro inferior. X. Nuevamente, tenemos un músculo, es decir, vamos a buscar un origen, una inserción, una función y una inervación. O bueno, más que buscar, vamos a identificar. El músculo en este caso, creo que es bastante obvio por la forma y nacimiento que tiene. Estamos hablando del músculo subclavio. El músculo subclavio, como creo que ya algunos conocen, está comprendido entre un canal o un surco debajo o en la cara inferior de la clavícula y una cara superior de la costilla, de la primera costilla. Dependiendo de la literatura, algunos indican de que es el cartílago propiamente dicho, es el cartílago costal. Sin embargo, hay otros que indican que nace de la cara superior o borde superior del hueso propiamente dicho. Pero vamos a guiarnos por los que mencionan que es el cartílago costal. Entonces, se origina en el primer cartílago costal. Se inserta en el surco subclavio. ¿Qué función tiene? Desciende la clavícula y está inervado
por un nervio de su propio nombre, que es el nervio subclavio. Perfecto. Luego, pasando nuevamente, tenemos otro músculo que conforma esta capa muscular. Y esta vez viene a ser el hermano menor de un músculo que ya vimos. Tenemos al músculo pectoral menor. Ay. Pectoral menor. Este músculo va a originarse directamente de las costillas. Si ustedes ven esta imagen, tenemos la primera, la segunda, tercera, cuarta, cuarta y quinta. Y se puede evidenciar que nace de la tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la apófisis coracoides o en el vértice inferior de la apófisis coracoides. Apófisis coracoides en la escápula. ¿Cuál es la función? Este desciende la escápula. Descender. Y es un músculo accesorio de la inspiración. Es decir, que no cumple una función vital. Está inervado por ramas del nervio C7 y C8. Luego pasamos con la base. La base, la verdad, chicos, no tiene mucha ciencia. La base está conformada por, primero, aponeurosis axilar. Segundo, piel. Entonces, estas pequeñas fibras que tenemos aquí, que les mencioné antes que tienen comunicación con otra zona, vienen a ser la aponeurosis propia de la axila, perdón. Aponeurosis axilar. Y si bien es cierto, es obvio, de todas maneras lo voy a indicar. Esta es la piel de la axila. Esa es la base en realidad. No hay una estructura anatómica que defina la base. Pero hay un límite que tiene la axila. Y este límite está determinado por un músculo que ya vimos. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es el límite inferior de la axila? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O tiene alguna idea? La verdad, cualquier participación, chicos. El, el borde inferior de la axila es el borde o límite inferior de la axila, es el borde inferior del pectoral mayor. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes de pasar con la pared posterior, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Dime, Mónica. Profe, sobre el pectoral mayor, ¿se puede decir que también o sea, se inserta en la cresta subtropiteriana? Porque yo había apuntado eso. Sí, Uy, disculpe. Ay, no. Ojalá que no. Espera, la acabo de Pero, guardar. Voy a poner una punta de una vez. Para contestar mientras voy improvisando esto, ya. El húmero es simplemente nomenclatura.
la cresta subtroquiteriana viene a ser lo mismo que el labio externo de la corredera bicipital. Es lo mismo, porque, a ver, un momento. Aquí. Es esta cresta, Ujú. ¿verdad? Sí, Sí, es solo nomenclatura, sino que teniendo en cuenta que esta es la corredera bicipital, ya. yo me guío por el labio externo y el labio interno, también puede ser lateral y medial, o cresta subtroquiniana y troquiteriana. Así que sí, también se puede decir que se inserta o en la cresta subtroquiteriana. Gracias, profe. No te preocupes. Ah, justo aprovechando y gracias por tu pregunta, Mónica. Este es el borde inferior, mejor lo pongo en rojo. Este es el borde inferior del pectoral mayor. Hasta ahí es el límite inferior de la axila. Teniendo en cuenta que el subclavio se encuentra aquí, la pirámide vendría a ser algo así. Eh, Nunca fui bueno con el diseño gráfico, chicos, disculpen, pero es algo así. ¿Sí? Más o menos. Medio deforme, pero sí. Así, lo quito para no arruinar esta parte propiamente dicha. Pero esa es la forma de la pirámide. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pasando a la pared posterior, está conformada por dos, tres músculos. Dependiendo de la literatura también, pero vamos a considerar tres. El subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Primero con el subescapular. Y nuevamente tenemos, como es un músculo, lo que vamos a buscar es origen, función, inervación, disculpa, e inserción. Mi perrita está pasando por ahí. Bueno, este es el músculo subescapular. Este músculo se origina de la fosa del mismo nombre, es decir, la fosa subescapular. La inserción es en el troquín. Y su función es diversa e importante. Tengo entendido que ya vieron hombro, así que saben perfectamente que el subescapular es uno de los músculos del manguito rotador. Este es el principal rotador interno o medial del brazo. Es un aductor y extiende el brazo. Está inervado por el nervio del mismo nombre, que es el nervio subescapular. Pero este nervio tiene un origen mixto y es que nace tanto de C5 como de C6. Luego pasamos al músculo redondo mayor. El redondo mayor se origina en el borde latero-inferior de la escápula. Se inserta ¿dónde? En el labio interno de la corredera bicipital. O, dependiendo de la literatura,
Este vendría a ser la cresta subtroquiniana. Pero es lo mismo. Y si en su examen les preguntan, voy a aclarar eso al final, para no demorarme mucho. ¿Qué función tiene? Es un rotador medial, pero no es el principal. Hablando de eso, voy a poner estrellita aquí, es decir, que es el principal. Es un aductor y extensor. ¿Cuál es su inervación? Está inervado por el nervio subescapular inferior, que recibe raíces del C5, C6 y C7. Y finalmente, para la pared posterior, tenemos al músculo dorsal ancho. Como pueden ver, este músculo es un músculo magno de la espalda. Tiene orígenes distintos y de hecho lo pueden ver según sus tendones. Se origina desde, primero, las apófisis espinosas, desde la torácica 7 hasta la lumbar 5, que es la última lumbar. Nace de la cresta ilíaca y sacra y de la cara externa de las tres últimas costillas. Es decir, 10, 11, 11 y 12. Se inserta en el fondo de la corredera bicipital y su función es extender el brazo. Este está inervado por un nervio que es el tóraco-dorsal. Listo. Salud. ¿Tienen alguna duda? Consulta sobre la pared posterior de la axila antes de pasar con lo que es la pared medial. ¿Está todo claro? Todo claro. Perfecto. Entonces pasamos con la pared medial. La pared medial está conformada principalmente o únicamente con las costillas, los espacios entre estas y en un músculo respiratorio que es el serrato anterior. Es decir, costillas, espacios intercostales y el serrato anterior. Vamos a colocarlo aquí. Serrato anterior. Costillas. Espacios intercostales. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que ahondar sobre el serrato anterior. Músculo serrato anterior. Nuevamente, origen, inserción, acción y inervación. ¿Dónde se origina? Se origina de las caras externas de las primeras 9
costillas. De la 1 a la 9. Se inserta en la cara anterior, borde medial o interno de la escápula. ¿Cuál es su función? Antepulsa, es decir, que desplaza hacia adelante, pulsión, y rotador de la escápula. ¿Cuál es su inervación? Está inervado por el nervio torácico largo. Y ya casi para terminar con las paredes, tenemos la pared lateral. La pared lateral está determinada por dos estructuras. Bueno, las tres estructuras son súper reconocibles, para qué mentirles. Tenemos al músculo coracobraquial, al músculo braquial y a una arteria que en esta zona no se aprecia, pero es la arteria glenohumeral o axilar. Hace este recorrido. Es decir, músculo coracobraquial, músculo bíceps braquial y arteria glenohumeral. Ahora, ¿recuerdan por eso lo voy a mencionar más adelante cuando hable de la arteria específicamente? Primero, y nuevamente, vamos a pasar con nuestros músculos. Tenemos al músculo más conocido de la época, que es el músculo bíceps braquial. Dicho músculo se origina en, dependiendo de su cabeza, la cabeza corta, la cabeza larga, como es bíceps, tiene dos cabezas, así como el tríceps tiene tres. La cabeza corta nace de la apófisis coracoides. Y la cabeza larga de la tuberosidad supraglenoidea. En el caso del bíceps, ustedes dirán, ¿por qué esta es la cabeza corta si es más grande? Eso se debe al tendón. El tendón de la cabeza larga es mucho más largo que el tendón de la cabeza corta. Es por eso el nombre. Se van a insertar en lo que es la tuberosidad radial. Cuando veamos brazo, van a decir, oye, pero ¿por qué es músculo de brazo si no se inserta en el brazo? Todo su movimiento define el movimiento del brazo. Hay que ser honestos. La función es flexionar el antebrazo. Y está inervado por el nervio músculo cutáneo. Luego, el otro músculo que les mencioné es el músculo coracobraquial. Es un músculo que no muy seguido se toma en cuenta por las personas que no conocen sobre la anatomía del brazo y axila. Entonces, ¿dónde se origina el coracobraquial? Que es un músculo que justo tiene su curso por debajo de la cabeza corta del bíceps braquial. Este nace de la apófisis coracoides.
Coracoides. Y se inserta en la cara ventromedial del húmero. Incluso, yo les diría que es en el tercio medio. Su función es flexionar el brazo. Y este es el músculo que más estrechamente está relacionado con el nervio musculocutáneo, porque es el primero en ser atravesado por él. Me imagino que en práctica ya lo habrán notado. Ahora, ¿a qué me refiero yo con la cara ventromedial del húmero? Dividiendo el húmero en 3/3, es algo así. Ok, eso vendría a ser todo lo respectante a lo que son las paredes. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta o incluso una acotación? ¿Todo está claro? Profe, Dime. es sobre la pared posterior. ¿Cuál es tu duda? Eh, eh, bueno, acá yo tenía otros apuntes. ¿El redondo menor no puede entrar en la pared posterior? Ujú. Hasta ¿O donde no? tengo entendido, no. Pero es una buena pregunta. Tengo entendido de que no, de que no forma parte de la cara posterior de la axila. Y es que tienes que tener en cuenta el cruce que hay en estos músculos. Si, eh, si recuerdas, el mayor se va a insertar en la cara anterior del húmero. Entonces, el menor se inserta en la carilla articular inferior de la cara posterior del troquíter. Aquí. Ajá. Entonces, este pequeño espacio de cruce que hay entre ambos no es propiamente dicho parte de la axila, em, porque al fin y al cabo la axila es de localización anterior. El redondo menor forma parte del contenido posterior de la escápula. Escápula-brazo, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el contenido de la axila y a qué se debe su importancia. La importancia de la axila, a mi parecer, no, mentira, la importancia de la axila radica en su contenido, es decir, la arteria axilar y el plexo braquial, además de, evidentemente, la vena axilar. La vena axilar recibe el drenaje venoso de todas las venas que hay, bueno, al final de todas las venas que hay en el miembro superior, para luego pasárselos a la subclavia y que estos terminen por drenar en la cava superior, si no me equivoco. Entonces, la arteria axilar está dividida en 3 segmentos. Vamos a ver un primer segmento, un segundo segmento y un tercer segmento.
¿Recuerdan que les mencioné que el límite de la axila era el borde inferior del músculo pectoral mayor? Esto se debe, o mejor dicho, en realidad lo que corta es a la arteria axilar. Es decir, que la transición entre arteria axilar a arteria braquial se da por el borde inferior de este músculo. Pero, bueno, eso no, no es lo principal ahora. 1, 2, 3. Listo. La primera porción solo va a dar una rama, que viene a ser la arteria torácica superior. La arteria torácica superior, como principal función, es la de, bueno, básicamente va a inervar toda la sección principal y superior del torso, del pecho. Es decir, que cuando hablamos de una posible o una irrigación complementaria a lo que es el, bueno, el pectoral mayor, tenemos que tener en cuenta a esta sección o a esta rama arterial. Luego, ¿qué otra rama tenemos de este, de este primer segmento? Pues no hay otra en realidad. Solo tenemos esta de aquí, que es la arteria torácica superior. Luego, disculpe. En la segunda sección, ¿qué tenemos? En la segunda sección ya hay más ramas y sobre todo tenemos un tronco muy, muy importante. Tenemos el nacimiento de una arteria sin tronco, que vendría a ser esta, y luego tenemos nuestro tronco, que es el tronco tóraco-acromial. El tronco tóraco-acromial o arteria tóraco-acromial es de suma importancia y ahora van a ver por qué. Arteria tóraco-acromial. Bueno, lo voy a colocar junto con los segmentos porque es importante. Tóraco-acromial. Esta arteria va a dar 4 ramas principales. Entre ellas tenemos la rama A, B, C y D. No sé en qué color colocarlo para que se vea bien. A, B, C y D. La rama A es la pectoral. La rama B es la rama acromial. ¿Momento? No, disculpe. Esa es la rama C, confundiendo por la posición. La rama B es la deltoidea y la rama C es la acromial. Finalmente, la D es la rama clavicular. Y además de ello, tenemos esta arteria solitaria que nace, que es la arteria torácica lateral.
torácica lateral. Luego, y para terminar con el último segmento de la arteria axilar, tenemos tres nacimientos en realidad arteriosos. Este de aquí, luego viene este de aquí, uy, disculpen, me crucé. Y este de aquí. Bueno, el primer nacimiento que tenemos es la arteria subescapular. Luego tenemos a la arteria circunfleja humeral anterior. Circunfleja humeral anterior. Y finalmente la circunfleja humeral posterior. Subescapular. Listo. Esas vendrían a ser las ramas de la arteria axilar. Ahora, y es algo que van a ver con más profundidad más adelante. Pero les quiero hacer unas acotaciones antes de ello. Uy, disculpen. Primero, ¿alguien me puede decir, o mejor dicho, necesito que alguien me diga cuál es el límite de la arteria? Ya, hagamos esto. Ya se los mencioné, pero igual. Quiero saber cuál es el límite inferior o cuál es la línea que separa la arteria subclavia de la axilar y otra persona o el mismo que me diga cuál es el límite inferior de la arteria axilar. ¿Quién me puede decirlo primero? ¿Dónde se diferencia la arteria subclavia de la arteria axilar? Sería en el límite inferior de la, si no estoy mal, primera costilla. Sí, perfecto, Yanela. Es justamente, como tú has mencionado, en el borde inferior de la primera costilla. Hasta antes de ello es la arteria subclavia, que tiene evidentemente otras ramas, como por ejemplo la dorsal escapular o ramas ya un poco más que van a ver para Anato 2, que es la tirocervical. No tiene sentido preocuparse por ellos ahora mismo. Aunque sí es importante saber que el músculo supraescapular bueno, el supraespinoso en realidad, está irrigado por esta arteria de aquí, que ahora no se lo tienen que aprender, pero es la supraescapular. Nace de la subclavia. Listo. Y otra persona que ya mencioné varias veces, ¿cuál es el límite inferior de la arteria axilar? O la que la diferencia con la arteria braquial. El borde inferior del pectoral mayor. Así es, justamente esto de aquí. Entonces, la arteria axilar, y gracias Mónica, es la transición entre la arteria subclavia y la arteria braquial. Ahora, esto lo van a ver más adelante en las asesorías, pero anatómicamente hablando hay algunas estructuras que sirven para identificar dónde se encuentra cada cosa. Voy a mencionarlo de manera ligera únicamente para que lo sepan, pero esas arterias van a seguir su recorrido, evidentemente, y por ejemplo, la circunfleja humeral posterior va a terminar en un cuadrilátero que es el cuadrilátero húmero-tricipital, que como su nombre lo dice está determinado por el húmero y dos cabezas del tríceps. Ahora, otra arteria que luego se va a ver encasillada por una estructura anatómica vendría a ser la arteria braquial profunda,
Es una arteria que todavía no ven, pero en realidad es únicamente una continuación de la arteria braquial y viene por atrás. Es decir, va a irrigar al tríceps. Es la única que hay atrás y por eso mismo es que va a estar ligada al triángulo húmero tricipital. Y finalmente, la arteria circunfleja escapular, que es una arteria que parte de la arteria escapular, la pueden ver aquí, es esta de aquí, circunfleja escapular, se va a delimitar o encontrar en el triángulo homotricipital. Perfecto. Ahora, pasamos con la vena axilar. La vena axilar, que lo voy a poner de morado, chicos, porque o sea, no quiero cambiar de mis fuentes de colores porque son los que siempre uso. Pero es una arteria, es una vena bastante importante y recibe el aporte de otra vena bastante conocida, que es la vena cefálica. Si ustedes han visto, la vena cefálica es esa vena que transcurre entre lo que sería, uy, este está muy grande, lo que sería el bíceps, que es el músculo aquí. Obviamente aquí no se ve porque está diseccionado. Y el músculo deltoides. Es decir, esta va a ser la cefálica. Y esta va a ser la basílica, que acompaña a la arteria braquial. La cefálica va a drenar en la basílica. Y la basílica tiene un cierto límite, que es donde se diferencia de la axilar. Es importante tener en cuenta que la cefálica drena a la axilar, pero la basílica no es que drene el axilar, sino de que es anterior a ella. Fuera de eso, la arteria axilar recibe el drenaje venoso de las arterias tributarias de las demás arterias. Tienen que tener en cuenta que una arteria siempre está acompañada por al menos 2 venas. Ahora, al igual que la arteria, eso está delimitado por el borde inferior del pectoral mayor. Perfecto. ¿Tienen alguna duda sobre la vena? ¿Todo claro? Para pasar con el plexo braquial. Todo bien. Bien, gracias, Mónica. Ay, perdón, dupliqué la diapositiva sin darme cuenta. Pero bueno, no hay algo más que acotar. Ok, ya sé cuál es mi error. Necesito que ignoren esta diapositiva, voy a intentar arreglarla, pero tuve que haber dejado una en blanco para explicar. Siempre dejo una, pero bueno, no se preocupen. Vamos a hacerlo justo en esta que tengo de respaldo. Tenemos al plexo braquial. Ahora, por el bien de la trama, tengo que usar el color. Cambiar mi paleta de color. Pero bueno. Ustedes saben de que el plexo braquial tiene 5 raíces.
C5, C5, C6, C7, C8 y T1. Es decir, las raíces nerviosas de la vértebra cervical 5, 6, 7, 8 y la torácica primera. Entonces, tenemos a esta primera raíz. Tenemos una raíz solitaria, una tercera y última raíz. Listo. Las dos primeras raíces se unen, forman un tronco que va a continuar. Va a continuar, va a continuar, va a continuar. Luego se va a dividir en una terminación y otro en una raíz. Esto lo voy a mover un poco y lo voy a checar un poquito porque si no, no va a dar el espacio. Listo. Luego tenemos a el de la mitad. Ahora voy a explicar los nombres, pero simplemente tengo que graficar. Que va a dar un aporte. Y por otro lado va a continuar. Este aquí es completamente posterior. Es decir, no va a estar en la parte anterior, sino que va a estar por detrás de todos los demás. Y su terminación también es posterior. Sin embargo, tiene una terminación que es importante. Finalmente, también tenemos otro tronco principal que va a dar un aporte posterior a este otro nervio. Va a continuar su trayecto sin dar otro aporte hasta su terminación. Pero en su terminación va a dar otro aporte para terminar por la famosa M del plexo braquial. Definitivamente podría verse mejor. Me falta afinar mis habilidades motrices finas, pero es lo que hay. Ahora falta añadir únicamente dos pequeños aportes posteriores de un lado y eso sería todo. Ok, entonces tenemos a la raíz, tenemos solo raíz C5, a la raíz C6, C7, C8 y T1. C5 y C6 se unen, van juntos. C7 va solo, C8 y T1 también se unen. Tienen, bueno, evidentemente a este punto, esas son las raíces. Luego, al unirse, forman los troncos. Tenemos un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. Luego tenemos divisiones posteriores de estos. Bueno, divisiones posteriores y divisiones anteriores en realidad. Este es posterior, este es anterior, esta es anterior
y este continúa para ser posterior. Y este de aquí también es anterior. Divisiones. Finalmente, o bueno, ya casi finalmente, tenemos a las ramas, pero no las terminales. Tenemos la lateral, posterior y la medial. Ahora, la rama lateral va a tener una rama terminal, que es el origen del nervio músculo cutáneo. Este va a dar una raíz lateral, que junto con la raíz medial va a dar origen al nervio mediano, que es el más fácil de reconocer por la M. Antes de la raíz medial o luego de la raíz medial tenemos el nervio cubital. Y justamente de la división posterior es donde nace o el nervio que acompaña o, bueno, va junto al cubital, que es el nervio radial. El nervio radial, antes de su división, vamos a tener al nervio axilar y es una división posterior. De la parte superior tenemos una aferencia nerviosa. De la parte media posterior tenemos una. Del tronco tenemos dos salidas más. Y de estos tenemos otras salidas más. O bueno, en realidad no son otras salidas más, sino que es una conjunta. Ok. Bueno, continúo primero con lo principal y luego regreso. Y en el posterior tenemos tres protrusiones nerviosas importantes. Y en la parte medial tenemos otras protrusiones importantes. Primero, de la superior, vamos a empezar desde la raíz, que es el nervio angular de la escápula. Luego, de las que juntan 5, 6 y 7, es el nervio torácico largo. Luego, del tronco superior, tenemos primero el nervio supraescapular. Y tenemos al nervio subclavio. En la división no tenemos raíces o nacimientos, pero en estas ramas, la rama lateral, tenemos el nervio pectoral lateral. En la parte medial tenemos el nervio pectoral medial y estos dos van a estar unidos por una aferencia nerviosa que si la dibujo va a cruzar todo el dibujo, así que mejor no. El otro del medial es el nervio braquial cutáneo interno. Salud. O BCI. Y el otro es el accesorio del BCI. Estos tres nacimientos son, primero, tenemos el, voy a bajarlo un poco el tamaño. Listo.
Tenemos al nervio subescapular superior. Luego tenemos al nervio tóraco-dorsal. Y luego tenemos al nervio subescapular inferior. Listo. Esto vendrían a ser las ramas del plexo braquial. Intentado explicar de alguna manera. Sé que las divisiones y todo ello puede ser difícil porque hay diferentes literaturas, diferentes explicaciones, pero yo les diría que se guíen de lo que está en su teoría, porque usualmente eso va a preguntar el doctor Barriga. Pero bueno, continúo. Para finalizar con esto, tenemos los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos básicamente van a ser el punto de drenaje de la linfa y limpieza del cuerpo, pues, ¿no? En este caso, vamos a tener los humerales, los pectorales, subescapulares, centrales y apicales. Vamos a ponerle sus nombres. Aquí están los humerales, que serían A. Luego tenemos los pectorales, que deben ser B. Luego están los subescapulares, se encuentran aquí, serían C. Luego tenemos los centrales, que están por encima de los pectorales. Luego vamos a poner D. Y finalmente los apicales, que vendrían a ser E. Los humerales reciben la mayor parte del miembro superior. Los pectorales reciben de la pared abdominal del tórax y de la mama, o de la glándula mamaria. Los subescapulares reciben de la espalda, hombro y cuello. Los centrales reciben de los demás, todos los anteriores, y los apicales son el punto de drenaje final de toda la región. Listo. Ok, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, cuestión, inquietud? ¿Está todo claro? ¿Sí? De ser así, creo que estaría listo. Entonces, voy a compartirles el post-test por el chat. Recuerden llenarlo. En un momento lo voy a pasar porque eso es parte importante de su asistencia. Recuerden que para su asistencia también voy a tener en cuenta lo que es la cámara. Pero con tal de que participen es perfecto para mí. Entonces, cierro la grabación. Esta va a estar subida dentro de una semana en YouTube de Asesoría por Pares. Y agradecerles por su atención. Les pasaré el post-test por el chat. Por favor, llenen.
Gracias, profesor.